Pues vamos a compartir acerca de celebrar Shavuot. Hemos llegado a esta fiesta del Señor y decimos fiesta del Señor porque es lo que dice la Biblia. Levíticos 23:4 dice: estas son las fiestas del Señor, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos determinados, ¿no? Entonces Shavuot es un tiempo donde vemos que es la fiesta de la entrega de la Torá y en el monte Sinaí, y también es un tiempo de renovación espiritual para los creyentes, ¿no? Es varias cosas. También es un tiempo donde podemos recibir más revelación de lo que el Señor quiere hacer, de lo que está haciendo en estos tiempos de la restauración de todas las cosas, y es un momento en el cual nosotros somos llamados a tener un encuentro personal con nuestro Creador. Estamos haciendo ensayos. Cada vez que hacemos esta fiesta de Shavuot cada año, realmente lo que estamos haciendo son ensayos para lo que muy pronto realmente vamos a celebrar, que es cuando Él vuelva en su segunda venida. Ahí vamos a tener un milenio donde vamos a celebrar Shavuot también. Vamos a celebrar esta fiesta y vemos además que es un momento en el cual hemos cantado, ¿no? La canción esta de las bodas del Cordero. Pues se va a dar ese momento esperado en el cual se van a celebrar también las bodas del Cordero. Cuando el Señor vendrá en un día que será dentro de lo que es la fiesta de Yom Teruah. Luego, después de 10 días, habrá el juicio a las naciones y 5 días después o 4 días después vendría lo que es ya Sukkot, y ahí vendría las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, este es un tiempo donde, como digo, estamos celebrando Shavuot. Y Shavuot en sí, ¿qué significa? Bueno, significa que hoy estamos entrando a ese día 50 de la cuenta del Omer, porque Shavuot significa semanas. Shavuot viene de Shavuá, por eso decimos Shavuot Tov, que tengas una semana bendecida, ¿no? Lo decimos normalmente cada sábado al caer el sol o el domingo. Entonces Shavuot son semanas porque va marcando ese conteo del Omer, que son 7 semanas completas, 7 por 7, 49, y anoche, cuando cayó el sol, entramos al día 50, así que es ese día que le llama la Biblia, es Shavuot, o en los términos modernos que se ha descrito a partir de Hechos 2, le llamamos también Pentecostés, ¿no? Algunos no lo enlazan, pero es básicamente la misma fiesta, aunque se use otro nombre en estos tiempos modernos, digamos, ¿no? Entonces, 50, la cuenta del Omer, Pentecostés viene de ahí, el número 50, y el propósito principal del conteo de la cuenta del Omer que hemos ido haciendo a lo largo de estas semanas es traernos desde Pesaj hasta esta fiesta que estamos celebrando hoy. ¿Por qué? Porque para el Eterno es importante la fiesta de Pesaj, donde estamos celebrando proféticamente y bíblicamente lo que es la muerte de Yeshua allí en el Calvario, pero Dios no se quería quedar ahí solamente, nos quería llevar de Pesaj hasta Shavuot, que es cuando va a haber esa manifestación de lo que es la boda del Padre del Señor con su pueblo Israel, y entonces ese conteo es el de llevarnos hasta el día 50. Así que hoy podemos decir que es el día 50 de la cuenta del Omer, ¿verdad? Y hoy podemos decir que es Shavuot. Es la fiesta que el Eterno ha descrito en Levítico 23. Nos recuerda Shavuot varias cosas. Nos recuerda, por ejemplo, que la primera vez que se celebró aquella fiesta a los pies del monte Sinaí era porque el pueblo había sido liberado sobrenaturalmente del yugo de Faraón. Habían habido aquellos milagros, aquellas plagas que el Señor permitió sobre Egipto, sobre Faraón, y eso hizo que pudieran salir libres, pudieran emprender aquel éxodo y llegar hasta los pies del monte Sinaí, donde el Señor les tenía preparadas la entrega de la Torá, ¿no? Con esas 2 tablas también, con los 10 mandamientos, y es un tiempo en el cual el Señor lo que estaba también haciendo ahí era empezar un proceso de enseñar a su pueblo cuál era su voluntad. Por eso el Señor les entrega la Torá, les entrega los mandamientos, para que el pueblo entienda o empiece a renovar el entendimiento después de más de 400 años de esclavitud. Es lo mismo que nosotros cuando venimos a ser creyentes, ¿qué hacemos? Venimos de un proceso de venir del mundo,
que es un símil de lo que es Egipto, ¿verdad? Y estamos entrando a una renovación en el entendimiento. Pablo siempre remarcaba eso, renovaros en el espíritu de vuestra mente, en vuestro entendimiento, para que podáis entender y alcanzar lo que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para vuestras vidas. No siempre podemos decir que andamos en la voluntad de Dios, pero cuando renovamos nuestro entendimiento, cuando aprendemos los mandamientos del Eterno, entonces cuando podemos alinearnos mejor en la voluntad del Señor, ¿no? Y como digo, también es ese tiempo de la boda de Dios con su pueblo. Ahí hubo una manifestación sobrenatural en el monte Sinaí que el pueblo no comprendió, pero que realmente tuvo que haber todo un proceso, ¿no? Hasta que vino Yeshua y pudo manifestar todo lo que el Padre quería hacer con Israel a través de su pueblo, de sus discípulos. Entonces hay 5, digamos, requisitos bíblicos que establece la Torá, las Escrituras, para poder celebrar Shavuot. El primero es el que ya hemos estado haciendo por 50 días, que es contar el Omer, y luego viene lo que es presentar, ya cuando ya has llegado a Shavuot, como es el día de hoy, presentar una ofrenda de primicias, ¿no? Y lo que pide el Señor, luego lo vamos a ver más especificado, es traer 2 panes de trigo, porque este es el tiempo donde también es la cosecha del trigo. Primero ha sido la cosecha de la cebada, ahora es la cosecha del trigo. Entonces, del trigo, Dios le va a pedir a su pueblo que traiga 2 panes de trigo que están simbolizando las 2 casas de Israel, la casa de Efraín y la casa de Judá. Además, esos panes no eran un panecito pequeño, o sea, trasladado a nuestras medidas actuales, eran 2 panes de unos 4 kilos de grande. Imaginaros que 2 pedazos de panes traía el pueblo de Israel delante del Eterno para que el Eterno pudiera ver eso, ¿no? Entonces, es interesante ver que en la Biblia el trigo, cuando hablamos de trigo, representa o habla de gente, y habla también de prosperidad. Y vamos a ver luego, interesante, cómo eso se une a las Escrituras. Luego vamos a ver un detalle más, ¿no? Un tercer, digamos, requisito bíblico sería presentar los sacrificios de sangre que se requiere. En Levítico 23 hay unas instrucciones, ¿no? De traer la sangre, el sacrificio de los corderos, de los carneros, entre los toros. Entonces, claro, nosotros ya no hay templo, no hay tabernáculo, no podemos hacer eso, traer un animal, sacrificarlo y presentar la sangre, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos un mejor sacrificio, un mayor sacrificio, que es la sangre de Yeshua. Es decir, nosotros tenemos que clamar la sangre de Yeshua también en esta temporada de Shavuot sobre nuestras vidas. Había un proceso de sacrificios, de 7 sacrificios de sangre. ¿De qué nos habla? De presentar la sangre de Yeshua en todos sus aspectos. Porque sabéis que la sangre de Yeshua fue derramada hasta en 7 ocasiones, ¿verdad? La corona de espinas, cuando sudó sangre, cuando fueron traspasadas sus manos y sus pies, cuando fue traspasado su costado. Entonces, al clamar esa sangre sobre nosotros, el Padre nos ve como si nunca hubiéramos pecado y nosotros podemos ser aceptos delante del amado, como dice la Escritura, y podemos celebrar Shavuot sin ningún tipo de problema porque haya pecado en nuestras vidas que esté estorbando nuestra vida espiritual, ¿no? El cuarto requisito bíblico sería guardar Shavuot como un día de reposo. Se llama un Shabbatón o un alto Shabbat. Quiere decir que hoy, aunque sea para nosotros un domingo en nuestro calendario gregoriano, pero también es un Shabbat, porque el Shabbat sabemos que es el 7º día, suele ser del viernes noche hasta el sábado al caer el sol, pero en este caso tenemos 2 Shabbats seguidos. Y Shavuot siempre es 2 Shabbats seguidos cada año. Nosotros no hacemos como hace la casa de Judá, que para desmarcarse de los primeros discípulos de la época de Yeshua, ellos lo celebraban como lo hacían los discípulos de Yeshua, pero voluntariamente los rabinos lo que fueron desmarcarse, empezar a celebrarlo el 16 del mes de Aviv, cuando celebraban Pesaj, y empezaban el conteo en otra época, o sea, en otro día, para que ellos nunca celebraran Shavuot a la vez que los discípulos de Yeshua estaban celebrando Shavuot. Eso es interesante también saber por qué sucede eso, que vemos que muchos creyentes hoy en día quieren imitar a la casa de Judá, y hay gente que lo estará celebrando cuando caiga el sol esta noche, tirando de la noche de domingo hacia lunes, ¿no? Porque están imitando a la casa de Judá, pero se están saltando el versículo bíblico, la instrucción bíblica que habla en Levítico 23, 15 al 17, que es el día siguiente después del 7º Shabbat semanal, de las 7 semanas completas. O sea que realmente en ese sentido, pues hay creyentes que por querer seguir lo que hace la casa de Judá se saltan la instrucción divina, ¿vale?
Y el quinto requisito bíblico sería pues entender que Shavuot no es una fiesta de tristeza, de pena, es una fiesta de gozo, de alegría. ¿Por qué? Porque el Eterno nos está dando su presencia, nos está dando el poder formar parte de su pueblo, poder celebrar esta fiesta sabiendo que pronto además vamos a estar con Él directamente celebrando allí en Israel, en Jerusalén. ¿Lo sabíais? Allí van a ser pronto las próximas fiestas del Eterno, ya no van a ser celebraciones en la dispersión. Y luego, además de esos 5 requisitos, hay una costumbre que es el hacer tevilá, el bautismo de renovación, que muchos hacen, pero lo que tenemos que entender que lo que es el tema del bautismo es muy interesante saber que Pedro, por ejemplo, cuando hace su discurso, dice en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados. Esa es la instrucción para salvación. ¿Qué dice la Escritura? El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, todos aquellos que venimos del cristianismo y nos hemos bautizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, realmente para seguir la instrucción bíblica, ahí lo ves en Hechos 2:38, tendrías que ser bautizado en el nombre de Yeshua. Por eso hay muchos creyentes que cuando empiezan su caminar en las raíces hebreas, lo que hacen es ese bautismo de consagración o reconsagración en el nombre de Yeshua. ¿Vale? Hay muchos creyentes que lo suelen hacer como reconsagración cuando antes de empezar algunas de las fiestas, pero eso no es imprescindible. Lo que es imprescindible es que tú te bautices la primera vez o lo hagas como reconsagración si vienes de ese trasfondo, pero realmente pues queda como una costumbre, ¿vale? Lo interesante es que tú lo hayas hecho de corazón y que sepas que al creer y bautizarte, esos son los 2 requisitos que te pide la Biblia para ser salvo, ¿sí? Esa sería la instrucción, muy bien. Entonces, celebramos, como digo, Shavuot, la fiesta también de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, pero también para nosotros, para los creyentes, es la fiesta del Espíritu Santo, del Ruach de Santidad. Y vamos a ver la conexión que hay, porque siempre tenemos que conectar Shavuot, tenemos que conectar Sinaí y Jerusalén. Esos 2 sitios tienen que estar siempre conectados para un creyente durante la fiesta de Shavuot. Recordáis que alguna vez os lo he explicado y he enseñado el mapa, que no por casualidad, porque en Dios nunca existen casualidades, cuando miramos un mapa del monte Sinaí allí en Arabia Saudita y miramos Jerusalén y trazamos una línea recta, vemos que están alineados físicamente el monte Sinaí en Arabia y Jerusalén, y más concretamente el templo además. ¿Vale? Entonces vemos que Dios mismo en su creación hizo eso en lo natural para que entendiéramos que eso también estaba proféticamente en lo espiritual, ¿no? Entonces tenemos que entender que es un tiempo donde nosotros reflexionamos sobre Shavuot, sobre el Sinaí, pero sobre todo reflexionamos sobre el pacto renovado que tenemos a través de Yeshua. Y en Hechos 2 vemos lo que pasó, todo el mover del Espíritu Santo cuando descendió con fuego, y eso es lo que realmente para nosotros tiene mayor valor, ¿vale? Shavuot, en el pacto renovado, está íntimamente ligado con el Espíritu Santo y con el poder que se genera en lo que es el orar en lenguas, uno de los bautismos que el Espíritu trae sobre la vida del creyente, uno de los dones que trae, ¿no? Entonces vemos al apóstol Pablo, el apóstol que predicó mucho y enseñó mucho sobre esto en 1 Corintios 14:15, ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué pues? Y eso es una pregunta, cuando él está hablando acerca de cómo enseñándole a los de Corinto cómo tenían que orar, Pablo llega a un momento en que después de darles toda una exhortación les dice, vamos a ver, queridos hermanos y hermanas de Corinto, ¿qué vamos a hacer con este tema? Y él dice, bueno, yo, Pablo, os doy el ejemplo en todo, yo lo que haré es oraré con el Espíritu, pero también ¿qué haré? Oraré con el entendimiento. Y no solamente oraré, sino que además cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. O sea que es necesario orar con el entendimiento. Una de las oraciones que le pidió
sus discípulos le dicen a Yeshua en un momento, Señor, enséñanos a orar porque ahora somos discípulos tuyos y tú nos estás enseñando cosas que no nos han enseñado los rabinos ni en la sinagoga de la esquina de allí ni nadie nos enseña. Entonces les enseña que el Padre Nuestro, ¿no? Ahí que tienes una oración que puedes hacer en tu idioma, en castellano, en inglés, en chino, el idioma que sea. Pero además de eso, Pablo le está diciendo, tienes un tipo de oración que tienes que hacer que va más allá de tus palabras naturales. Y es orar en el Espíritu. Eres orar cuando tú recibes ese don de lenguas. Pero evidentemente para orar en lenguas necesitas recibir el don y tienes que pedirlo por fe para tú poder cumplir con este versículo. Porque Pablo no te dice ahí, si te parece bien, oras en el Espíritu. Y si te parece bien, oras con el entendimiento. ¿Decía Pablo eso? No, ¿verdad? Él dijo, no, hay dos tipos de oración y hay que hacerlas como creyentes, para que tengas un rango completo de oración en tu vida espiritual y puedas ser edificado a todos los niveles. Y no solamente es el orar, sino el cantar. Tú puedes cantar en lenguas o cantar con el entendimiento también. O sea que ahí te está dando un rango completo de oración el apóstol Pablo y de alabanza también, ¿no? Entonces Shavuot no solamente es mirar la historia de lo que pasó con el pueblo de Israel en el Sinaí hace más de 3000 años, ¿verdad? Sino que es irnos 2000 años atrás y ponerlo en nuestra actualidad y ver que Shavuot es una experiencia de renovación espiritual. Eso es Shavuot realmente, no es historia, es algo que tienes tú que vivir, que tienes que experimentar, ¿sí? ¿O es historia? ¿Es historia? Es historia también, pero la historia no nos bendice, no nos edifica completamente, nos edifica completamente nuestra experiencia. Entonces Shavuot tiene una conexión espiritual. ¿Alguna vez tú has intentado con el móvil hablar con alguien, pero si tiene batería hablas, pero si no tiene batería, ¿qué pasa? Que no puedes hablar con nadie. Lo primero que tienes que hacer para poder hablar con alguien, ¿qué es? Tener el móvil cargado, ¿verdad? Y cuando se te está acabando la batería, ¿qué es lo primero que buscas cuando, tengo la batería baja, me queda el 1%, como esta mañana aquí la Maruja, ¿no? Mamá, tiene el 1%, corriendo a enchufar el móvil para tenerlo cargado, porque si tiene una llamada urgente o algo, con un móvil sin batería, no funciona, ¿verdad? Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Necesitamos estar recargados espiritualmente para poder conectar con nuestro Creador y poder recibir todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Bien, eso es Shavuot. Eso es Shavuot Hechos 2. Lo que pasó allí, eso es para los creyentes hoy en día, lo que conocemos mayormente como Pentecostés, donde los discípulos que van a recibir el bautismo del Espíritu Santo, del Ruach de Santidad, ¿no? Donde allí se va a manifestar el Espíritu ¿cómo? Fíjate cómo se manifiesta primero. Como viento. Dice que había como un viento recio allí en la sala donde estaban aquellos discípulos reunidos, ¿no? Y luego de repente que bajan como unas lenguas de fuego repartidas sobre la cabeza de todos los que estaban allí, los discípulos. Y luego ¿qué pasa? Que viene el Espíritu Santo y dice que es impartido sobre ellos y aquella gente todos empiezan a hablar en lenguas, en unas lenguas las cuales gente que habían venido a celebrar Shavuot de diferentes lugares de Israel y de fuera, dice que todos entendían lo que decían en sus propios idiomas. O sea que de repente allí se entendía, aquella fiesta era mayormente en hebreo, pero de repente había gente que lo entendía en griego, lo entendía en latín, lo entendía en otros idiomas que hubiera de gente que hubieran venido de otros lugares. Entonces eso es lo que empieza a manifestar el ser lleno del Espíritu, que vas a ir más allá de tus límites y Dios está empezando con esos discípulos a llevarlos más allá de sus propios límites, a ser usados sobrenaturalmente. Y eso es también Shavuot, la capacidad que nos da el Padre para poder ser usados sobrenaturalmente, más allá de nuestros límites. Hechos 2, del 1 al 4, vemos esa historia que para nosotros es esencial. Dice que cuando llegó el día de Shavuot, o Pentecostés en otras traducciones, mayormente Reina Valera y tal, dice, estaban todos los discípulos unánimes y juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes y juntos. Y esa es otra clave. No estaban divididos, peleados, estaban unánimes y juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, como el dibujito de aquí, ¿verdad? Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos
¿Quiénes? ¿Todos? ¿Unos cuantos? ¿Unos poquitos? Todos los que estaban allí, juntos, unánimes, fueron todos llenos del Espíritu Santo, del Ruach de Santidad, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero aquí no acaba la historia de lo que es el ser lleno del Espíritu, porque aquí ellos están empezando a hablar, y aquí se habla de la palabra original en griego glosolalia, y hay bastante controversia al respecto, porque algunos dicen que unos empezaron a hablar en griego, otros en latín, otros dicen que no, que empezaron a hablar en lenguas y simultáneamente otros tenían el don de entender las lenguas, ¿sí? Entonces, cada uno entiende la suya, pero no es lo más importante que nos estemos peleando por si fue una cosa o la otra. Lo que sí que es importante es que cuando pasamos de estos versículos del capítulo 2 a los siguientes capítulos de Hechos, vemos que una vez tras otra, siempre los nuevos creyentes eran llenos del Espíritu Santo y acababan todos hablando en lenguas. Todos, ni uno solo, no ves ni un solo caso en las Escrituras donde un creyente es salvo, nacido de nuevo y no habla en lenguas. Entonces, eso nos da un patrón para los creyentes que estamos dentro del pacto renovado, de lo que llamamos el Nuevo Testamento también, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos entender que todos podemos creer en Yeshua y también todos podemos ser llenos del Espíritu Santo y todos podemos recibir ese don del Espíritu Santo de hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que pide y se te dará, que lo puedes tener. Además, no sé si algunos recordáis aquella enseñanza que os di de la comparativa entre el tabernáculo y los 9 dones del Espíritu Santo. Lo hicimos hace ahora un par de años, creo que lo hicimos, pero es muy interesante verlo porque el don de lenguas es como la puerta de entrada al tabernáculo. Recordáis que para llegar al lugar santísimo, primero tenías que entrar por la puerta, acudir al atrio y luego acudir al lugar santo y luego al lugar santísimo. Conforme a las manifestaciones de los 9 dones, puedes tener esa comparativa, es una prédica muy preciosa para poder escucharla y entenderla. Entonces, Shavuot vemos que está en Sinaí, pero también lo vemos que está en Hechos 2. El problema es que como nuestra traducción pone Pentecostés, nunca habíamos caído que realmente lo que aquellos discípulos estaban celebrando en Hechos capítulo 2 era que ellos estaban celebrando la fiesta de Shavuot y estaban reunidos. En aquella época ya habían hecho su cuenta del Omer de los 50 días y estaban allí conforme a la instrucción que les había dado el Señor de que tenían que estar esperando reunidos, y ahí es cuando viene la manifestación. Es la manifestación o la experiencia, que era una experiencia nueva. Nadie la había experimentado así anteriormente. Israel nunca había experimentado el poder del Espíritu Santo así. Antiguamente solamente los reyes, los profetas, los sacerdotes eran los únicos entre el pueblo que podían experimentar el Espíritu Santo. Y no dentro, sino encima, que era diferente, era una unción diferente. Ahora es una nueva unción más profunda, donde ahí empieza a darse cuenta, nos podemos dar cuenta de que todo el pueblo tiene acceso a la revelación. Antes todo el pueblo tenía que escuchar al profeta, porque él era el que tenía la revelación. Ahora todo el pueblo puede tener una revelación directa del Padre sobre tu vida, para tu vida y para otros, para que si Dios te quiere usar con otros, te puede dar revelación también, ¿no? Pero también la habilidad para poder tener una comunión profunda con el Señor. Por eso Pablo decía, oraré en lenguas también, oraré con el entendimiento, porque si solo oro con el entendimiento, mi experiencia va a ser limitada conforme a mi entendimiento. Si tengo poquito entendimiento, mi experiencia seguramente será muy limitada. Si tengo un poco más de entendimiento de la Escritura, tendré un poquito más de experiencia. Pero cuando ya añades la parte espiritual, el poder orar en el Espíritu, el orar en lenguas, tú puedes ampliar tu experiencia más allá de tus propios límites humanos. Por eso la palabra dice que somos llamados no a andar en nuestros propios caminos, sino en caminos más altos que los nuestros. Dice la Biblia, mis caminos, dice el Señor, no son vuestros caminos. ¿Qué hacemos? Conforme a nuestro entendimiento, nos hacemos nuestros planes. Y yo haré esto, y haré lo otro, y iré por aquí, iré por allá. Y Pedro decía, no digamos eso. Si Dios quiere, haremos esto o lo otro. Pero si el Señor interviene en medio de toda esa situación, te dice, no, ahora en vez de hacer esto vas a hacer lo otro. Si somos obedientes y aprendemos a andar por fe, más bendiciones nos esperarán en el camino. Ese es el plan de Dios para nuestras vidas, ¿vale? Por eso Shavuot
en esta nueva dimensión de Hechos 2 se tuvo que manifestar para que nosotros pudiéramos entrar en estos niveles profundos de revelación, de comunicación profunda con Dios, ¿vale? Así que esta manifestación no viene por casualidad, viene porque previo a Hechos 2 hubo algo muy importante, y es lo que Yeshua hizo y ganó para todos nosotros allí en el madero, en la cruz. Cuando Él muere allí, Él está estableciendo el pacto renovado con su pueblo. Y por medio de esa sangre, que por eso hemos visto que es uno de los 5 requisitos en Shavuot, por medio de esa sangre preciosa que cuando la aplicamos sobre nuestras vidas, tenemos un derecho legal a que Dios se pueda mover con poder en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que entender. Nosotros no celebramos algo religioso, nos reunimos, hacemos una reunión física, formal, va más allá Shavuot. Shavuot va hacia una experiencia interior que el Señor quiere darnos, ¿vale? Entonces, nos quiere llevar el Señor, por medio de esta experiencia de Hechos 2, a que entendamos que necesitamos orar en lenguas. Y necesitamos orar en lenguas no de vez en cuando, no cuando nos acordemos, ¿cuándo fue la última vez que oré en lenguas? Ostras, pues he ido tan atareado últimamente que ni me he acordado de orar en lenguas. Pues fíjate Pablo lo que le decía a los de Corinto. A los de Corinto le decía Pablo, doy gracias a Dios de que yo hablo en lenguas más que todos vosotros. No dice menos, dice más. ¿Sabes lo que es más? ¿Tú sabes quiénes eran los de Corinto? Los de Corinto eran creyentes que oraban en lenguas, que habían entendido el mensaje, que oraban. Pero aun todo y cuanto esos creyentes oraban, Pablo decía, por mucho que oréis en lenguas, no me vais a ganar a orar en lenguas. ¿Sabéis lo que significa eso? Ese hombre se despertaba orando en lenguas y se dormía orando en lenguas. ¿Por qué? Porque él tenía una carga continua, no lo hacía como algo religioso, no lo hacía como algo que tengo que hacer porque la Biblia dice que tengo que hacerlo, sino porque él tuvo una revelación del poder que había y que se soltaba y se liberaba a través de su vida y de su ministerio cuando él empezaba a orar en el Espíritu. Porque él sabía que oraciones con el entendimiento tienen un límite. Y él no decía que no, ya lo hemos visto antes, no decía que no se orara el entendimiento. Hay que hacerlo también, hay que presentar. Y vemos sobre todo que cuando él acaba de escribir siempre las epístolas, pone algunos añadidos donde él podía, oro por vosotros, por la situación, me acuerdo de este, me acuerdo de otro, en mis oraciones. Él incluía a la gente, pero aparte de eso, oraba en el Espíritu, oraba en lenguas porque entendía que este don era el que le permitía comunicarse directamente con el trono de la gracia. Y cuando estaba orando estaba más allá de su propio entendimiento. Se estaba poniendo de acuerdo con la voluntad de Dios al orar. Y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Cuando oramos en lenguas, no es que estás orando y haciendo o emitiendo unos sonidos extraños para tu entendimiento humano, sino que tú te estás alineando con la oración perfecta que viene del cielo, estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Va más allá de las palabras humanas, de lo que nosotros podamos expresar humanamente, sino que más bien es lo que tú expresas desde lo más profundo de tu corazón. Porque sabes una cosa, en tu espíritu tú captas cosas que vienen del cielo que con tu mente no puedes captar. Cuando tú estás orando en lenguas, estás alineándote para poder orar desde tu mismo espíritu, para poder entender y discernir lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces, ¿orar en lenguas qué es? Bueno, es una forma también no solo de oración, sino también de adoración. Hemos visto que Pablo dijo, oraré en lenguas y cantaré, adoraré. Cuando es cantar, más bien digamos que la palabra sería adorar. Es una forma de adorar a Dios en el Espíritu. Por eso en los momentos de cuando se está alabando al Señor y hay unos momentos, digamos, que tú estás acabando la canción y estás entrando, puedes entrar en esos periodos de adorar en el Espíritu y también es cuando te empieza a fluir el poder orar en lenguas también, ¿no? Pero no solamente son momentos o formas de orar en adoración, de manifestar adoración, pero también de entrar en intercesión, en guerra espiritual. Es otra área importante que los creyentes tenemos que entender a lo cual somos llamados.
Muchos creen que el orar y el interceder es algo para algunos creyentes que son más espirituales o que están más ungidos, o que es para un pastor o un líder. No, eso es para todos los creyentes. Todos los creyentes somos llamados a orar, a adorar, a guerrear y a hacer intercesión, porque por medio de la intercesión es cuando tú le plantas cara a los enemigos que vienen contra tu vida y que quieren frenar tu vida espiritual. Entonces es necesario entrar en esos periodos de intercesión, y en la intercesión también tendremos intercesión con nuestro entendimiento, pero también tendremos intercesión cuando usamos las lenguas, que normalmente cuando son esos momentos de intercesión cambiarán los modos o las formas de hablar en lenguas. Empiezas a emitir unos sonidos que no son los habituales que sueles tener cuando tú oras en lenguas. Esas son las formas que tú puedes discernir cuando estás entrando en guerra espiritual, en intercesión también, ¿no? Y el orar en lenguas es sobre todo, además de todo esto, es la capacidad que te da el Espíritu de Dios para entrar en una renovación de tu vida espiritual. ¿Sabes una cosa? Todos necesitamos renovar nuestra vida espiritual, porque si no es que tenemos una tendencia a volvernos religiosos. Tenemos una tendencia a deslizarnos poquito a poco y dejar que lo carnal gane a lo espiritual en nuestras vidas. Tenemos una tendencia a mirar más a lo natural que a lo espiritual. Y cuando miramos a lo natural, ¿sabes qué ves? Las dificultades, lo imposible, todo aquello que el enemigo pone delante de ti, todo lo que tú crees que va a impedir que Dios pueda moverse a tu favor, pero cuando empiezas a orar en lengua, ¿sabes qué haces? Vienen sueños, vienen visiones, viene una renovación del espíritu, Dios te habla por su palabra, Dios te habla por una profecía de alguna manera, y eso eleva tu vida espiritual y te capacita para poder derrotar a todos tus enemigos. Y nadie dice amén, porque nadie dice amén. ¿Amén? Amén, amén. Vamos, muy bien. Entonces, ¿qué sucede al orar en lenguas? Bueno, lo primero que dice 1 Corintios 14:2 es que hablamos misterios con Dios. Por eso, si no hay un don de interpretación de lenguas, te quedas en el misterio. Y lo bueno de tener ese don de interpretación de lenguas es que se puede manifestar en algún momento en tu vida, o en alguien quizá en algún momento que está orando contigo, y tú puedes estar orando y el otro puede estar recibiendo un mensaje y expresarte pues de parte de Dios que tú estás orando cierto tipo de oración que Dios quiere que sepas que esa es la línea en la cual tú tienes que orar. Porque a veces oramos nosotros con lo que nos parece. Bueno, voy a orar por esta situación, así, así. Y Dios te dice, no es así, así. Es asá y asá, es de otra manera como tienes que orar para que puedas ver la contestación que tú estás pidiendo. Entonces, nuestro espíritu, cuando oramos en lenguas, ora aunque nuestra mente no entienda esos misterios. Y no importa si no lo entiendes, Dios no te está garantizando que lo vayas a entender, porque el orar en lenguas, ¿sabes una cosa? Es un acto de fe. Por eso dice la Escritura que el justo andará por fe. Y la fe quiere decir que vas a hacer cosas que aun la Escritura te pide que hagas y que a veces no lo vas a entender todo al momento. Quizá otras cosas las entenderás en el futuro o más adelante, o quizá incluso no las llegas a entender nunca algunas cosas, pero simplemente Dios te pide que hagas cosas en fe, en obediencia a lo que te dice la palabra. Y si la palabra te dice que es bueno que ores en lenguas, como decía Pablo, ¿qué tienes que hacer? Usar el don que Dios ha puesto en tu vida. Y si no tienes ese don, ¿qué tienes que hacer? Pedírselo a Dios para que lo traiga a tu vida. En un día como hoy, Shavuot, muchos fueron llenos del Ruach, de los discípulos primeros, y fueron todos llenos para que pudieran tener esa capacidad de orar sobrenaturalmente por todo lo que venía en aquel primer avivamiento que vemos en Hechos de los Apóstoles. Vino un gran avivamiento, pero que vino también una gran persecución. Y Dios sobrenaturalmente hizo cosas como, por ejemplo, que al apóstol Pedro lo iban a matar y de repente la noche antes aparece un ángel en su celda y le abre la puerta y Pedro sale y dice que Pedro no sabía ni lo que estaba pasando, pero que cuando sale fuera dice, ostras, lo que ha hecho Dios, me ha sacado de una muerte segura. Cosas así, cosas sobrenaturales. Cuando oras en el Espíritu, cuando oras en lenguas, le estás abriendo las puertas a lo sobrenatural. Y yo digo, ¿no necesitamos todos los creyentes lo sobrenatural? Todos lo necesitamos.
Entonces, si necesitamos lo sobrenatural, tendremos que usar las herramientas sobrenaturales que el Padre nos ha dado en su palabra, ¿verdad? Para nosotros, para su pueblo. Así que, ¿es importante o no es importante orar en lenguas? Mira, 1 Corintios 14:4, decía Pablo, el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica también a la iglesia. Pero interesante esta palabra, el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. En el original, ¿sabes lo que quiere decir? Lo que hemos dicho antes, lo del móvil. El que ora en lenguas, a sí mismo se recarga espiritualmente. Como cuando enchufas el móvil a la corriente, y necesitas de esa luz el móvil para cargar la batería. Dice la Escritura que Dios es luz. Fíjate qué curiosidad, como el móvil. El móvil necesita luz. ¿Sabes qué necesitamos tú y yo? Luz, la luz del cielo, la luz de su palabra dentro de nuestro espíritu para recargarnos. Y nos dio ese don para poder ayudarnos a edificar nuestro espíritu humano. Porque nosotros, dice la Escritura, que somos un espíritu que tiene un alma y que andamos metidos dentro de un cuerpo. El problema es cuando invertimos el orden y dejamos que nuestro cuerpo domine nuestra alma y nuestro espíritu, y ahí es cuando la Biblia habla de creyentes carnales y creyentes espirituales. Es ahí, ¿vale? De ahí viene la historia. Entonces nosotros tenemos que recargarnos espiritualmente para poder andar como creyentes espirituales y no carnales, La importancia de orar en lenguas, bueno, Romanos 8:26. Ahí tenemos otra que nos habla también de lo que hemos hablado antes, de la intercesión. Fijaros, dice, asimismo, en nuestra debilidad, ¿quién decía esto? El apóstol Pablo otra vez, el que siempre hablaba de estos temas porque sabía lo importante que era. Decía Pablo, asimismo, en nuestra debilidad, ¿somos débiles? Todos podemos meternos ahí, en este saco. Somos débiles por causa del pecado del primer Adán en nosotros. Pero dice, por causa de esa debilidad, el Espíritu Santo acude ¿a qué? A ayudarnos. Tenemos una ayuda que no es ayuda humana. Nuestros amigos, nuestra familia nos pueden ayudar en algunos aspectos, pero muchas veces se van a quedar cortos. El que realmente nos puede ayudar en todo, ¿quién es? El Espíritu del Señor. Dice, no sabemos qué pedir como conviene. ¿Te das cuenta? No, yo hice un máster en teología de 5 años seguidos, saqué los mejores títulos, yo lo sé todo. Pues el que diga que lo sabe todo así no sabe nada, porque la misma Escritura dice que no sabemos. No sabemos. Da igual que llevemos 20 años estudiando teología. Hay cosas que no sabemos con nuestra mente natural cómo pedirlas, pero sí que sabemos que tenemos un ayudador. Y el ayudador es el Espíritu Santo, el Rúa, ¿verdad? Y dice, pero aunque no sabemos qué tenemos que pedir, Pablo dice, tenemos al Espíritu Santo, el cual va a interceder por nosotros y a través de nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Ese es un tipo de oración, de intercesión al cual no todos los creyentes llegan. Ese es un tipo de intercesión profunda, cuando tú eres capaz de conectar con el Espíritu y puedes entrar a este tipo de oración con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras, y ahí es donde se manifiesta el máximo potencial de lo que el Señor puede hacer en nosotros y a través de nosotros, ¿vale? ¿Cuándo se usa esto? ¿Cuándo pasa esto? Cuando entramos dentro de este ambiente de intercesión, de guerra espiritual, como decía antes, que nos va a permitir interceder con intensidad y hacerlo no con nuestra mente, sino en el Espíritu, ¿vale? Ahí tenemos esa escritura, Romanos 8, 26 y 27, que nos habla de eso. Pero no solamente orar en lenguas nos permite entrar en guerra espiritual, en intercesión, también nos permite experimentar la paz, que en el hebreo es el shalom, esa expresión que contiene mucha más profundidad de lo que es la palabra paz en español. Tiene mucha más expresión en hebreo. Pero sí que podemos recibir ese shalom. Tú estás orando y hay un momento en el cual Dios está contestando la oración y de repente sientes una sensación de paz, de shalom en tu corazón. Es porque Dios ya te está mostrando que Él ya tiene la respuesta a tu oración, y aunque no lo hayas visto en lo natural, pero se va a manifestar en lo natural porque Dios ya te ha contestado, ¿sí? Puedes experimentar el gozo
Puedes experimentar la fortaleza también, eso es imprescindible, la fortaleza en medio de las pruebas y las tribulaciones que vienen en esta vida, porque nadie está libre de experimentar las pruebas y tribulaciones. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo. Dice que Satanás anda dando vueltas como un león rugiente alrededor nuestro todo el rato, buscando a quién devorar. ¿Sabes lo que es devorar? Comérselo completito, como cuando uno tiene hambre, te pone el plato y no dejas ni los huesos casi. Así anda el diablo, buscando a quién le va a destruir su vida espiritual. Entonces nosotros necesitamos recibir la fortaleza, y esa fortaleza viene cuando nosotros conectamos espiritualmente con el Espíritu y cuando usamos este don de lenguas que el Señor nos ha dado, ¿no? Entonces, ¿podemos conectar Shavuot con el don de lenguas? Claro que sí, lo podemos conectar y lo tenemos que conectar porque eso fue lo que pasó en Hechos capítulo 2. En Shavuot el Señor nos invita a, primeramente, entender o recibir la enseñanza bíblica para que entendamos todo este proceso que Dios está llevando con su pueblo Israel. Desde el monte Sinaí hasta que llega Yeshua y sus primeros discípulos, hay algunas cosas que van a cambiar, que van a variar, que son nuevas, y ahí está la enseñanza que el apóstol Pablo, como vemos, se encargó de ampliarla y muchas sus epístolas para todos sus discípulos. Ahí tenemos toda la enseñanza bíblica. Pero también en Shavuot el Señor nos invita a recibir su presencia, la capacidad de entrar en la presencia de Dios, porque es imprescindible que aprendamos a entrar a la comunión divina, a la presencia del Eterno. Shavuot nos muestra además el plan divino, esa entrega en el Sinaí de la Torá, que también implica el poder recibir el Ruach, el Espíritu Santo, pero ya en Hechos 2 en Pentecostés. Ese era el plan, ¿vale? El pueblo, cuando bajó aquella manifestación en el Sinaí, cuando bajó el fuego, cuando empezó a sonar muy fuerte el shofar, el ruido del carnero, dice que Israel dijo: Moisés, nosotros no podemos soportar esa manifestación tan grande. Ve tú y habla con él y tú nos dices lo que quiere Dios, porque nosotros no soportamos todo eso. Ahí vemos al mediador, a Moisés. Pero cuando llegamos a Hechos 2, ya cambia totalmente la dimensión. Ahí ya el Señor se va a manifestar no solo a un intermediario, sino a todo el pueblo, a todos los discípulos, ¿sí? Shavuot y el don de orar en lenguas, vemos que es un don y es una manifestación que nos va también a ayudar a poder entender y poder vivir todo lo que es dentro de la restauración de todas las cosas. De hecho, 3.21, lo que es los principios de la Torá, de la palabra, de los mandamientos injertados en nuestro corazón. La promesa que Dios le da para estos tiempos finales a su pueblo Israel, cuando habla a través del profeta Jeremías, por ejemplo, dice que quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Y eso es lo que está empezando a hacer aquí en Hechos capítulo 2, cuando ellos son llenos del Espíritu, cuando son llenos del Ruach. Está Dios interviniendo directamente en el corazón de los creyentes, en lo más íntimo de sus vidas, ¿vale? Así que Shavuot tiene esas dos, digamos, vertientes, la del monte Sinaí y la del aposento alto en Jerusalén, y como he dicho, hay esa alineación en lo natural. Cuando miramos un mapa, os invito a mirar en un mapa y veréis como, si veis el Sinaí en Arabia y miráis hacia arriba, está literalmente por debajo de Jerusalén. En el monte Sinaí, ¿cómo se manifiesta Shavuot? Se manifiesta, pues, primeramente, ¿con qué? Con fuego. Pero es que en el aposento alto también se manifiesta con fuego, ¿verdad? En el monte Sinaí hay truenos. En el aposento alto hay viento. Y en el monte Sinaí hay una voz poderosa, la voz del Padre hablando. En el aposento alto, ahora la voz es la de los propios discípulos cuando empiezan a hablar en lenguas humanas y en lenguas angelicales, ¿sí? Sería un poquito la comparativa entre Éxodo 19, ahí en el monte Sinaí, y Hechos 2 con el aposento alto. Así que de todo esto, ¿qué tenemos que sacar? Tenemos que sacar una aplicación práctica para nuestras vidas. Tenemos que entender que Hechos 2 y Éxodo 19 son historia para nosotros si queremos que sean historia, pero ahora tenemos que aplicarlo a nuestras vidas.
aquí al año 2025 que estamos ahora, cuando estamos celebrando este año esta fiesta, y tenemos que hacernos alguna pregunta. Por ejemplo, ¿deseas ser un creyente religioso después de todo lo que acaba de escuchar? ¿Deseas ser lleno del Espíritu, tener mayor comunión con Dios? No oigo nada, ni un amén por ahí, hay gente que quizá no. ¿Anhelas ser renovado, renovada? ¿Anhelas ser fortalecido? ¿Anhelas ser guiada por el Espíritu del Señor todos los días de tu vida? ¿Que de vez en cuando haya una manifestación o que sea algo diario? Tienes que fortalecer tu vida espiritual, ¿sí? Tienes que abrir tu corazón al Espíritu Santo, tienes que permitirle que Él fluya en tu vida y tienes que permitir que haya un fluir de ese don de lenguas en tu vida. Tienes que considerar usar el don que Dios te dio. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos que pasó? Uno que recibió 5 talentos, ¿qué hizo? Aquí tengo un buen negocio. Lo puso en marcha y cuando vino el dueño que le dio, ¿qué has hecho? Yo lo he invertido y aquí esto me ha dado buenos intereses, estupendo. El que recibió un talento, ¿qué hizo? Esto pensé, a ver si lo voy a perder, a ver si de esto, ¿sabes qué? Lo guardé, lo escondí para cuando venga a devolvértelo. ¿Y qué le dijo el dueño? Lo has hecho muy mal, no lo has puesto en marcha, no lo has reproducido, no has sacado el rendimiento de esos talentos. Entonces, cuando tenemos un don, el Señor está esperando que saquemos un rendimiento de ese don para nuestro beneficio y para beneficio de su pueblo también. Entonces, tenemos una responsabilidad también cuando nosotros hablamos de los dones que el Señor trae a nuestras vidas, ¿verdad? Así que bien, se nos va el tiempo, vamos a dejarlo aquí, vamos a orar por un momento. Vamos a ponernos de pie, vamos a invitar al Espíritu Santo a que venga a renovar nuestras vidas, a llenarnos. Vamos a orar por unos momentos. Si nunca has orado en lenguas, le puedes pedir el don con fe y con humildad al Señor. Y si lo tienes, pues puedes renovar el fuego del Espíritu, porque esa es la esencia de Shavuot para nuestras vidas hoy. El ser llenos, como decía Pablo, en un presente. Sed llenos es en un presente continuo. Es sed siendo llenos, es cada día ser lleno del Espíritu. Y eso no lo hace Dios por ti. ¿Sabes una cosa? Lo haces tú por ti mismo. Es una responsabilidad que tenemos los creyentes de renovar el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Con lo cual, nosotros tenemos que invertir un tiempo en hablar un lenguaje que es del cielo. ¿Sabes una cosa? Si tú hablas todo el tiempo en tu propio idioma, incluso la Biblia dice que en la abundancia de palabras no falta pecado. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que si tú hablas en tu idioma todo el día, habrá ocasiones en las cuales estás hablando cosas erróneas, porque pecar no solamente es algo malo, muy mal, no, o sea, pecado es que hierras al blanco, que te equivocas, que dices cosas que no son reales o concretas, con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Limitar un poco el uso de nuestro idioma natural y ampliar el uso del idioma espiritual que nos ha dado el Señor a través del uso del don de lenguas. Ese es el plan del Señor en Shavuot para su pueblo. Y nosotros somos parte de su pueblo, por lo cual necesitamos renovarnos, ¿sí? Así que vamos a orar por un momento. Padre, en el nombre de Yeshua, queremos levantar nuestras manos. Señor, queremos bendecirte y queremos darte gracias por esta fiesta de Shavuot, Señor, por esta llenura que tú nos prometes de tu Espíritu, de tu Ruach, Señor.